se les llama circuitos de muy baja escala de integración. Si el circuito utiliza entre 10 y 99 compuertas, menos de 100, se le va a llamar circuito de mediana escala de integración. Y en este caso, caería este circuito de codificador que estamos diseñando. Por el número de compuertas va a tener obviamente más de 10, son menos de 100 todavía, y entonces hablamos de un circuito de mediana escala de integración que también se les conoce en forma abreviada como MSI por las siglas en inglés. Y le podemos seguir. Si hablamos de circuitos que tienen 100 compuertas, hasta 9,000, bueno, 10,000, menos de 10,000 compuertas, entonces se les llama circuitos de alta escala de integración. Y más de 10,000 compuertas, pues ya estamos hablando de un circuito de muy alta escala de integración, etcétera. Entonces, bueno, pues hablar de circuitos con más de 10,000 compuertas, pues ya estamos hablando propiamente, por ejemplo, del microprocesador de su computador, ¿sí? Ese es un circuito de muy alta escala de integración, entre 100 y 10,000 compuertas. Estamos hablando de circuitos de muy alta escala de integración, circuitos que, por ejemplo, se utilizarían igual en el procesador, pero de un electrodoméstico que no realiza tareas tan complicadas. Ese puede ser un circuito integrado de alta escala de integración. Y nosotros, pues como buenos principiantes en el tema, pues empezaron con menos de 10 compuertas, han estado aquí en muy baja escala de integración, y ahora ya con este diseño vamos a entrar a esta parte, jóvenes. Vamos a empezar a hablar de circuitos de mediana escala de integración, circuitos más complejos de aquí en adelante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta es una clasificación, cómo se clasifican los circuitos en función del número de compuertas que utilizan. ¿Sí? Ahora, la buena noticia es que si yo les dijera, quiero que construyan, que armen este circuito de codificador BCD a 7 segmentos, pues la buena noticia es que no tienen que comprar todas esas compuertas y armar ese circuito tan complicado. Este decodificador ya lo venden en forma de un chip. Un chip precisamente de mediana escala de integración que tiene todas esas compuertas de las funciones que acaban de reducir, pues ya un fabricante lo colocó todo dentro del chip y ya nos lo vende simplemente para esto, para conectar las entradas, los datos binarios. Tiene algunas entradas de control adicionales que ahorita vamos a revisar cómo funcionan, y las salidas, obtener las salidas que van hacia el display. ¿Cuáles son los circuitos integrados que se utilizan? Vamos a tener el circuito 74LS47, el 74LS48, que bueno, fueron los primeros decodificadores que existieron. Uno de ellos es para display de ánodo común, el otro es para display de cátodo común, ¿sí? Y en estos displays, el 6 y el 9 no incluían las rayitas en la parte superior, es decir, que el 6 lo muestran así, y el 9 lo muestran así como lo estoy aquí anotando, sin las rayitas en la parte superior e inferior. Después salió una versión, digamos, mejorada, el 74LS247 y el 74LS248, que hacen exactamente la misma tarea. La única diferencia es que aquí ya le agregaron la rayita del segmento A al 6
y la rayita del segmento D al 9. ¿Sí? Pero bueno, esa diferencia también trae una diferencia en costo. Como el 47 y el 48 siempre han sido muy populares y se han usado desde hace décadas, pues el 47 y el 48 son más económicos que el 247 y el 248, que en ocasiones tienen un elevado precio bastante diferente, y pues no vale la pena pagarlo simplemente por un segmento que va a encender de más, sobre todo si es una práctica escolar. Bueno, ahí no lo aconsejo precisamente hacer un gasto tan grande, ¿no? Se puede comprobar con cualquiera de los otros dos. Entonces, bueno, recuerden, si van a usar un display, quieren mostrar los datos en el display, pues tienen que comprar alguno de estos circuitos integrados. El detalle está, fíjense bien, el detalle está en lo siguiente. Primero compren el display para saber si van a usar un display de cátodo o de ánodo común. Una vez que ya saben de qué tipo es el display que van a utilizar, ya eligen cuál es el integrado que van a comprar. Porque si primero compran el integrado, ¿sí? Y no se acuerdan para qué tipo de display es, van a comprar el display y no se acuerdan, y entonces ahí viene el detalle de que, bueno, pueden comprar el display equivocado y no va a funcionar con el circuito correspondiente. Entonces, siempre primero o van a comprar el display, otro caso, eso me pasó por experiencia, van ustedes a comprar el display, decía yo, ya tengo mi integrado para display de ánodo común, y en esa ocasión voy a buscar el display de ánodo común y en ninguna tienda había. En todas se agotaron, solo había display de cátodo común. Y entonces, pues de nada me sirvió haber comprado primero el chip, porque ya no conseguí el display para ese chip. Tuve que comprar el display de cátodo y tuve que ponerle inversores a este display. La solución no es tan complicada, pero se le tiene que agregar inversores para que en lugar de que encienda con unos, encienda con ceros o viceversa. Y entonces, pues para evitar esos detalles, conviene tener primero el display y ya después comprar el integrado que se va a utilizar, ¿sí? Y es lo que vamos a revisar a continuación. Vamos a revisar la hoja de datos de estos integrados del 47 y del 48 para que aprendan a interpretar el funcionamiento, para que aprendan si es para ánodo o cátodo común el integrado y cómo se deben conectar las terminales, porque además de las entradas y salidas, tienen algunas terminales adicionales de control. Para ello, les voy a mostrar primero nuestro simulador que hemos estado utilizando de circuitos, porque ahí lo vamos a poder simular en principio. Esta es la práctica número 4. La vamos a hacer primero a nivel de simulación, ¿ok? Entonces, miren, para la práctica número 4 con el simulador, Profe, ¿sí? el decodificador también podemos hacerlo con un microprocesador. Ah, sí, claro, pero ahí hay que hacer el programa. Sí, vale, Aquí, profe. en los circuitos TTL, en el simulador, tenemos esta parte que dice combinacionales y tenemos aquí dice descodificadores. Bueno, ahí hay un error, debe ser decodificadores, no debe llevar esa letra S. Y aquí en la lista de decodificadores, aquí tenemos, vean, el 7447, que nos dice que es BCD a 7 segmentos, y al final tenemos el 247, que también nos dice que es BCD a 7 segmentos. Aquí no nos da opción más que de usar estos dos decodificadores, ¿sí? El 47 o el 247. Y en los tableros, donde obtenemos el protoboard, aquí en los tableros pueden ver que dice LED de 7 segmentos. Entonces aquí tenemos precisamente un módulo con los displays. Aquí en este caso es un módulo de 4 displays. Y aquí tiene las entradas de los segmentos,
A, B, C, D, E, F, G de cada uno de los displays. Y la terminal común, como pueden ver, la terminal común dice que va a BCC. Entonces, ¿qué significa, jóvenes? Que este display es para qué tipo, ¿de qué tipo es? Si va a BCC la terminal común. ¿Cátodo común? No, Es ánodo. ánodo común. Si la terminal común se conecta a BCC, entonces es un display de ánodo común. Y eso quiere decir que el decodificador que tenemos aquí, el 47, pues es para un display de ánodo común. Y ven, es un chip, un integrado como los que han utilizado hasta ahora. Si lo queremos utilizar con el display, y bueno, darle las combinaciones de entrada con los interruptores, pues lo podemos hacer, pero obviamente, pues aquí lo que ahora necesitamos es conocer cuáles son las terminales de entrada y cuáles son las terminales de salida. Y para ello, vamos a ir a buscar la hoja de datos, el datasheet, en internet. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podría repetir lo último que dijo del chip? Es que se me cortó la señal, ya no escuché lo que dijo. Que el chip, vamos a buscar la hoja de datos para conocer las terminales. En qué patitas están las terminales de entrada y en dónde tenemos las terminales de salida. Ok. ¿Sí? Entonces, como les decía, nos vamos al navegador. Vamos a buscar, por ejemplo, decimos 74LS 47 datasheet. Y le voy a dar clic al primer enlace que apareció. Y entonces, déjenme ver aquí si nos da alguna descripción. Bueno, sí da la descripción en esta parte. Voy a darle clic para que nos muestre ya el archivo en formato PDF. Ahí creo que ya ya está cargando. Y me dicen, por favor, si ahí ya se alcanza a ver el título. Dice BCD a 7 segmentos, decoder driver, un decodificador o controlador de BCD a 7 segmentos con salidas de colector abierto. Bueno, las salidas de colector abierto se refiere a que ahí van los terminales del cátodo. Veamos aquí su diagrama de terminales. Aquí podemos ver las entradas que les llaman A0, A1, A2, A3. Tiene algunas entradas de control adicionales que les llaman LT, RBI, BI diagonal RB0. Y aquí en la parte inferior podemos ver las salidas, en donde ahí tenemos los segmentos, las conexiones de cada segmento, A, B, C, D, E, F y G. Y bueno, si se fijan, las está marcando con circulitos. Estos círculos significan inversores. Quiere decir que las salidas se activan con ceros en lugar de unos. Por eso lleva estos inversores. Y como es un display de ánodo común el que utiliza, pues sí, tiene que encender con ceros, es lo que está representando las salidas, que va a encender con ceros en lugar de unos. Del lado derecho, en el diagrama que tengo aquí del lado derecho, donde ahorita estoy con el apuntador, pueden ver que ahí no coloca los inversores, no coloca los círculos, pero indica que las variables están negadas. Bueno, eso indica que se activan con cero lógico. Entonces, lo podemos encontrar representado de esas dos formas, con los círculos o con una variable negada, lo cual significa que trabaja en cero en lugar de uno, su estado activo.
Bien, y bueno, aquí, es que me estoy equivocando de cursor para desplazarme a través de la hoja de datos. Aquí vamos a desplazarnos y aquí tenemos después, vean, la tabla de verdad. Entonces, aquí en la tabla de verdad podemos observar, podemos identificar en qué casos va a funcionar. Por ejemplo, miren, aquí dice el 0 en la primera parte. Aquí hay un 0. Dice que la terminal LT se debe conectar a 1. La terminal RBI se debe conectar a 1 o high. Y en las entradas se aplica la combinación binaria del 0, todo en apagado. La terminal BI RBO debe estar en alto. Y las salidas, en ese caso, que me van a entregar, apagados todos los segmentos, excepto el G. Entonces, como es un display para display de anodo común, va a encender todos los segmentos A, B, C, D, E, F, excepto el G. Quiere decir que ahí, aplicando estos valores en las entradas, pues va a mostrar el número 0. La siguiente, para el número 1, bueno, ahí ya marqué de más. Para el 1, dice que LT debe estar en alto. RBI es irrelevante, puede ser 1 o 0, es lo que nos marca la X. Y en las entradas, A3, A2, A1 y A0 deben recibir bajo 0, 0, 0 y el 1 se aplica en la entrada 0. Y en ese caso, ahí vamos a ver que solo va a encender los segmentos B y C. Y apaga los demás con unos. Eso quiere decir que ahí nos va a mostrar el 1. Y entonces, así sucesivamente, podemos ver cómo va a mostrar los números de entrada del 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etcétera, hasta el número 9. Pero aquí vemos que también va a mostrar algo en los casos del 10 al 15. ¿Sí? Ahí podemos ver que va a encender y a seguir apagando displays, pero obviamente, pues eso va a depender de los irrelevantes que se utilizaron en la reducción del circuito, qué segmentos van a prender o van a apagar. Ahí ya no nos va a mostrar realmente caracteres muy definidos. Déjenme ver si aquí adelante incluyen en la lista de caracteres. Sí, aquí está, miren. Aquí al final nos dice cómo van a mostrarse los caracteres en el display para cada combinación de entrada. Entonces aquí podemos ver del 0 al 9, muestra los números, y como del 10 al 15, pues ahí muestra algunos caracteres raros, dependiendo de cuáles irrelevantes se enlazaron o cuáles no, a la hora que diseñaron y fabricaron este chip. Y entonces, pues aquí está la forma, lo que debemos obtener en las salidas de este chip cuando lo conectamos y le aplicamos estas combinaciones. Y previo a ello, aquí pueden ver todo el arreglo de compuertas que hay internamente. Aquí está el circuito que está fabricado dentro del chip y aquí pueden ver pues todas las compuertas, todas las conexiones que presenta internamente para obtener este decodificador. Entonces, bueno, por eso es importante tener las hojas de datos para conocer cómo se muestran los caracteres en el display, para ver cómo está construido internamente con las compuertas. Y bueno, como les decía, aquí la tabla de verdad, más que nada la tabla de verdad para saber a dónde se tienen que conectar las entradas de control, como son la terminal LT o la terminal RBI, para que funcione correctamente el circuito decodificador. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, fíjense, si la terminal LT, ustedes le aplican un estado bajo, en la última combinación de la tabla, lo que nos está indicando es que lo que apliquen entonces en las siguientes entradas se vuelve irrelevante. Si esta terminal LT la ponen en bajo, no importa qué apliquen en las demás, observen que lo que va a hacer es que todas las salidas las lleva a estado bajo, es decir, encendería todos los segmentos del display. Bueno, a esto se le conoce como función de lamp test o prueba de lámpara y se utiliza precisamente para ver que enciendan, si encienden y funcionan todos los segmentos de un display, porque con esta combinación, si un segmento no enciende, quiere decir que el problema no es el circuito, quiere decir que ese segmento del display pues ya está dañado o se fundió
y ya no va a volver a encender. Entonces, para eso se utiliza esa terminal LAMP test, ¿sí? Hay otras, como les decía, esta terminal BI o esta terminal RBI, en donde aquí podemos ver BI, si se aplica un estado bajo, en la columna que tenemos ahí, que corresponde a la entrada BI RBO, la que estoy marcando. Si aplicamos un bajo en esa terminal, vean que todas las entradas igual se vuelve irrelevante lo que tengan las demás. En ese caso hace lo contrario. Ahí manda unos a todos los segmentos del display, quiere decir que en ese caso todos los segmentos deberían estar apagados. Y en el último caso, en la terminal RBI, vean que si se aplica un alto, un bajo, en las primeras dos columnas, que son las terminales LT, RBI, y luego un 0 en todas las demás, pues en ese caso también todos los segmentos estarían apagados. Entonces, son estas terminales de control, pues las que debe uno conocer a dónde se deben conectar para que funcione bien el circuito. Y aquí lo que podemos ver es que para que funcione como display, la terminal LT debe estar en 1, en alto. RBI dicen que es irrelevante, puede ser 1 y 0, no hay problema. Y la terminal BI RBO se va a estado alto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? No, profesor. Muy bien. Entonces, bueno, pues esto fue para el circuito LS47. Vamos a ver el LS48. Aquí ya apareció. Entonces aquí voy a abrir igual su hoja de datos. Y aquí lo podemos observar, es igual un decodificador BCD a 7 segmentos. Aquí podemos ver sus terminales A, B, C, D, E, F, G, que son las salidas que van al display. Las entradas, vean que en este caso le llaman B, C mayúscula, D, A mayúscula. También tiene las terminales de control LT, BI, RBO, RBI. Aquí nos presentan aquí al inicio, vean nada más la cantidad de compuertas que hay interconectadas dentro del chip, las entradas, las salidas. Y del mismo modo, aquí podemos ver, nos muestra cómo van a aparecer en el display cada uno de los caracteres numéricos. Igual, del 10 al 15, pues hay ahí unos caracteres extraños. Y por último, nos muestra la tabla de verdad. Y entonces aquí en la primera combinación, en el 0, pues aquí podemos ver que las entradas deben ser todas en bajo, A, B, C y D. Y entonces las salidas, vean, ahora manda estados altos para encender los segmentos A, B, C, D y F y le manda un estado bajo a G. Entonces, pues aquí nos queda claro que este circuito es para un display de cátodo común, como el que diseñaron ustedes. Encienden 0 todos los segmentos menos el G. En la siguiente combinación en el 1 va a encender en alto B y C, apaga los demás. Entonces aquí nos queda claro que el 48 es el integrado para display de cátodo común y el 47 para ánodo común. ¿Sí? Otro detalle, noten la ubicación aquí de la tabla, miren, la combinación 1 debe recibir ceros en D, en C, en B y en A debe recibir el estado alto. Si se fijan,
las variables están en orden inverso a como las estamos acostumbrados a usarlas en la tabla. Aquí para este fabricante, A es el bit de menor peso y D es el bit de mayor peso. Lo podemos ver en la combinación 8. La combinación 8 se forma poniendo un 1 en D y un 0 en C, B y A. Entonces, ojo con este detalle al conectar si trabajan con el display 48. La entrada A es el switch que va a estar más a la derecha, el menos significativo. Y la entrada D es el bit que va a estar más a la izquierda en los interruptores, el bit de mayor peso. ¿Ok? Y pues básicamente esa es la información que hay que tomar en cuenta. Igual, pues aquí hay que ver a qué niveles se deben conectar las terminales de control, LT, RBI, RBO, RB0. Y esas serían las diferencias básicas entre el 48, el circuito 48 y el circuito 47. Entonces, bueno, de tarea descarguen las hojas de datos de estos chips para que las tengan a su alcance, para que las utilicen cuando necesiten realizar una aplicación con display de 7 segmentos. ¿Ok? Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Entonces No, ya va a profe. ser a nuestra lección cuál decodificador comprar conjunto con cuál display comprar. Primero definan o compren el display, si es de cátodo o de ánodo. Y ya que lo tienen, entonces ya eligen el chip del integrado correspondiente para que lo puedan manejar o controlar. Ok, gracias. Sí. Sí, sobre todo porque les digo, a veces se escasean un tipo de display, solo hay del otro, y entonces conviene tener primero el display y ya después comprar el decodificador. Profe, para ver de manera física el display si es cátodo o ánodo, ¿cómo había dicho? Ah, bueno, a ver, para eso me voy a regresar al pizarrón. Voy a dejar de compartir un momento. O no, a ver, espérenme, no voy a dejar de compartir. Vamos a aprovechar que estamos aquí en línea. Le voy a dar aquí, display de 7 segmentos, terminales. Déjenme ver si está por aquí. Aquí está. Vamos a ver esta imagen. Aquí la gran ventaja es que podemos consultar rápidamente la información. Miren. Aquí les dan un ejemplo. Aquí está el circuito LS47. Sabemos que es para ánodo común. Aquí pueden ver las resistencias limitadoras que mencionaba la clase pasada de 220 ohms. Y generalmente el display tiene 2 tiras de terminales. En la parte superior del display, hay como aquí pueden ver 5 patitas, 5 terminales. Y en la parte inferior hay otras 5 patitas o terminales también. ¿A qué patita corresponde cada segmento? Normalmente es como aquí marcadas, miren. El segmento, bueno, en la parte de arriba, comenzando del lado izquierdo, comienza con el segmento G, que aquí se ve, lo dibujan, va conectado pues a la salida G del decodificador. Luego la siguiente patita es la patita F. Aquí en color rojo va la salida, la patita 15 del decodificador. Es más, si quieren armar el circuito, miren, aquí en esta figura está más que claro cómo tienen que conectar las patitas del display al decodificador. La terminal central es el común, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Entonces ahí pueden ver que la terminal central, el común, en este caso va a BCC, porque es un display de ánodo común.
Después viene el segmento A, el segmento B, y en la parte inferior el dot point o el punto decimal, que no se utiliza, se queda abierto sin conexión, el segmento C, el segmento D y el segmento E. Aquí es donde ustedes fácilmente pueden identificar a dónde deben conectar cada patita del display, a qué segmento corresponde, con el circuito integrado. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí es simplemente para mostrarles cómo son las patitas de conexión del display. Ahora, ¿cómo saber si es de ánodo o cátodo común? Ah, pues muy sencillo. Miren, la terminal de en medio del display, la común, la pueden conectar como está aquí. La pueden conectar a VCC al positivo de una fuente. Y luego con el negativo de la fuente o el negativo de su cargador a través de una resistencia, no se les olvide la resistencia, a través de una resistencia, el negativo lo conectan a una de las otras terminales. Si conectando el positivo al común y el negativo con una resistencia a otra terminal enciende el segmento, quiere decir que es display de ánodo. Si no enciende, pues cambien la conexión. El negativo de la fuente o tierra lo mandan al común y el positivo a través del resistor lo mandan al segmento. Y en ese caso, si enciende de esa manera, si enciende con el positivo, pues es un display de cátodo porque enciende con unos. Si enciende con la punta negativa, pues es de ánodo, puesto que enciende con voltajes bajos. Esa es la forma experimental en la que ustedes pueden probar o checar de qué tipo es el display, si tienen por ahí alguno guardado. También lo pueden hacer con el multímetro. El multímetro tiene la función de probar diodos. Algunos multímetros tienen la función de probar diodos. Entonces, igual, los LEDs, acuérdense que son diodos. En el común, pueden ustedes conectar el positivo y en otro terminal el negativo del multímetro en función de diodo. Si marca, punto 7, si marca continuidad, pues quiere decir que el positivo es el común y el negativo es la terminal, pues es de ánodo común. El ánodo está en el común y el cátodo está en la otra terminal. Al revés, si ponen el negativo del multímetro en el común y el positivo en la terminal y marca punto 7, entonces cátodo es común y ánodo es la terminal, es un display de cátodo común. Esa es la otra forma en que pueden checarlo con el multímetro. Ok, entonces, bueno, hay esas formas experimentales para identificar las conexiones del display. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? De mi parte, no, profesor. Entonces, ¿este sería un decodificador de 4 compuertas? ¿Cómo que de 4 compuertas? ¿Cuántas compuertas en total tendría este? Pues ya vimos en la hoja de datos, es el 47. Es del circuito 47, entonces, pues es el diagrama que les mostré hace un rato con todas las compuertas que aparecen ahí en las hojas de datos. Tiene 4 entradas, pero no 4 compuertas. Las 4 entradas que son A, B, C y D para el código binario. Si me regreso, miren, aquí a la hoja de datos del 48, aquí está. ¿Cuántas compuertas tiene internamente? Ahí está el diagrama, miren. Pues son más de 10, obviamente. Simplemente con puertas AND, aquí podemos ver, tiene 3, y otras 3 son 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 4 más aquí, 28 y otras 3 acá, 31, aquí hay otro. Simplemente tiene 32 compuertas AND y NAND.
nada más. Y faltan aquí incluir los inversores. Y aquí algunos otros circuitos que hay. Aquí hay otros inversores, hay otros círculos. Entonces, pues son más de 30 compuertas las que hay dentro del integrado. Por eso es de mediana escala de integración. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, tarea, Yo, descarguen las profe, hojas de datos, ¿sí? bueno, ya nada más así, más o menos cuánto cuesta el chip, bueno, el Ah, integrado. miren. Bueno, ahora sí que también hay que ponerse a buscar un poquito, pero lo pueden encontrar desde 30 pesos hasta 200 pesos. Ahora sí que es cuestión ahí también de ponerse a buscar un poquito en donde lo encuentren más accesible. Ah, ok, profe. ¿Ok? Gracias. Ahora, bueno, a eso también lo voy a aclarar. Sí me gustaría que todos hicieran esta práctica del display con el integrado, pero si alguien no está en condición de comprar el chip, tampoco va a ser obligatorio que esta la gane en físico. Sería lo ideal, ¿sí? Pero si no, esta práctica, la 4, si no la pueden armar en físico, tampoco es indispensable y les puedo dejar que compren después otro chip más económico para las siguientes prácticas. De hecho, voy a hacer una lista de chips para ver las siguientes prácticas, pero no les voy a pedir que compren todos, los vamos a asignar, por decir, los 10 primeros alumnos de la lista van a comprar un decodificador X. Los siguientes 10 alumnos van a comprar otro integrado, por ejemplo, un multiplexor. Los últimos 10 de la lista van a comprar otro integrado, se me ocurre un circuito sumador. Entonces, la idea que tengo pensada es que no compren todos el mismo chip para que podamos ir viendo diferentes circuitos, cada quien vaya presentando las prácticas, pero con diferentes circuitos y vean cómo funciona, pero sin necesidad de que compren todo el material, sino que aquí entre todos vamos mostrando circuitos diferentes, ¿ok? Entonces, bueno, en esta en particular, si pueden comprar el chip y el display, adelante. Y si no, bueno, como les digo, la podemos dejar simplemente a ejercicio de simulación, no estén en posibilidades de adquirir este material. Y bueno, pues ya para terminar, déjenme cambiar la cámara. Ahora viene la pregunta del millón y es cómo van con sus circuitos de la práctica 3. Ya está, profe. ¿Quién tiene todavía problemas de funcionamiento con el circuito de la práctica 3? A ver. En físico. Yo apenas ayer compré el material y al rato, bueno, lo voy a armar. Ok. Sí, Jocelyn. Sí, era lo que le comentaba ayer, profe, que nada más me fallaban dos combinaciones, pero hoy que lo volví a intentar, realmente ya me fallaron todas, entonces no supe pues sí, ya cómo armarlo. Pero bueno, ahí hay un problema que me parece que es de falsos contactos o de que los cables no están haciendo contacto correcto, pero bueno, ahorita les voy a explicar precisamente rápido cómo pueden checar sus circuitos si tienen problema en alguna combinación. Sí, Lady Yesuri, adelante. Ah, bueno, profesor, es que no sé si yo conecté mal mi switch o por qué, pero si lo pongo al revés, así sí me dan mis combinaciones, pero si lo pongo al derecho, no me dan mis combinaciones. Sí, es probable que tienes las resistencias en configuración de pull up o pull down. Ah, no sé. Bueno, hay que empezar por checar ese detalle, ¿no? Ok. Pero entonces, sí tiene que estar al derecho, no se lo puedo entregar aunque esté al revés. Sí, no hay problema. O sea, mientras se Bueno. cumpla la tabla de verdad, no hay problema con la posición del interruptor. Bueno, está bien. ¿Ok? Sí, Lo que gracias. vamos a aclarar es eso. Vamos a aclarar qué es lo que estás enviando cuando abres o cierras el switch, si son unos o ceros, Ok. para que te quede claro cómo funciona. Ok, sí. Voy a ¿Ok? checar entonces las resistencias. Gracias. Bueno, a ver, miren, así de manera muy rápida.
para quienes tengan todavía algún problema en el montaje de su circuito, me voy a regresar al pizarrón, así de manera rápida para explicar cómo pueden localizar fallas. Miren, vamos a imaginar, vamos a suponer ahorita que tienen un circuito con estas compuertas que estoy dibujando. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos tres variables de entrada, A, B y C. Y vamos a suponer que están checando su circuito y funciona, vamos a pensar, pues este es un circuito de tres variables, son 8 combinaciones de entrada, y resulta que funciona bien en 6 combinaciones, pero hay 2 en donde no da el resultado correcto. ¿Qué hacer en ese caso? Ah, pues aquí es donde tienen que aplicar algo que ya conocen, que es el análisis de los circuitos. Vamos a pensar que ustedes en su circuito físico, cuando aplican la combinación 1, 0, 1, en esa combinación falla y no les da el resultado correcto. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, en su cuaderno hay que hacer el análisis de qué es lo que entra y debe salir en cada compuerta. Por ejemplo, aquí, en esta compuerta AND, en esa combinación debe recibir 1, 0, pues me debe dar un 0. Luego aquí hay un inversor, si recibe un 0, a la salida debe dar 1. Y esta XOR, si recibe 1 y 1, aquí me debe dar 0. Por último, la OR de salida, si recibe 0 y 0, pues me debe dar 0. ¿Sí? Cuando les falle una combinación en un circuito, hagan ese análisis para esa combinación, qué debe entrar y salir en cada compuerta. Y después, ya sea con su multímetro o con un LED con una resistencia a modo de punta de prueba, van a medir. Si es un multímetro es mejor, van a medir los voltajes en cada una de estas entradas y salidas. Y entonces se van a dar cuenta que, por ejemplo, tienen que empezar por medir sus interruptores para ver si realmente los switches están mandando el 1, 0 y 1, porque a lo mejor un switch no funciona bien y aquí a la hora de medir se van a dar cuenta que ustedes supuestamente dan el 1, 0, 1 y a lo mejor está llegando 1, 0, 0. Y aquí hay un switch que es el que está fallando y pues obviamente al no llegar bien desde el switch la combinación, pues ya falla todo lo demás. Entonces lo primero que hay que medir y verificar que los voltajes del 1 y el 0 están saliendo bien de los switches. Después, si todo está bien en las entradas, tienen que ir midiendo cada uno de los puntos que acabamos de analizar. Por ejemplo, este inversor, pues tiene que dar un 1, entonces van a medir ese punto y debe haber un 1. Que está bien, se pasan a la salida de la OR exclusiva. El análisis dice que debe dar un 0, entonces hay que medir si realmente está dando el 0. Y así, tienen que ir midiendo con cada una de las salidas de las compuertas y checando sus niveles lógicos. Hasta que va a haber algún punto en el que van a medir un nivel que no corresponde con lo que debe dar esa compuerta. ¿Y eso qué significa? Pues que es en esa compuerta donde no corresponde a lo que están midiendo con lo que debe dar, es en ese chip o es en esa parte del protoboard donde está la falla de la conexión, donde hay que revisar los cables o la posición, si está haciendo buen contacto el circuito, o armarlo en otra compuerta del mismo chip, porque puede ser que si esta OR está fallando en el chip, bueno, pues hay que llevarla a otra, el chip tiene 4, pues no usen esa, usen otra compuerta OR, porque esa compuerta posiblemente esté dañada. Pero esta es la forma en la que va uno analizando y rastreando para localizar la falla en un circuito que no entrega el resultado correcto en la salida. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces,
A ver, vamos en orden. Lourdes, por favor, primero. Entonces me imagino que el negativo va conectado a tierra y Siempre el la negativo. terminal, Ajá, y la terminal positiva va a ir midiendo todas las terminales de las compuertas. exactamente. Ah, ok. Gracias. Ahora sí, Jocelyn. Nos diga lo mismo de mi compañera. Ah, ok, correcto. Profe, entonces, digamos que si va a dar un 0, digamos, en el multímetro, ¿cómo lo marcaría? ¿Como un 0? Ah, ahora los voltajes que deben medir para el cero lógico, pues debe estar entre 0 volts o milivolts y debe ser un máximo de 0.8 volts. Si miden más de 0.8, eso la compuerta ya no lo toma como 0 y quiere decir que ahí hay un error. Y para el 1 puede ir desde 2.4 hasta el VCC o el voltaje de la fuente que estén aplicando. Voltajes menores de 2.4 volts ya no se toman como unos. Si ustedes encuentran voltajes mayores a 0.8 y menores a 2.4, ahí la compuerta no lo toma como válido, ni como 0 ni como 1, y es cuando empiezan las fallas. Y eso puede deberse a que un cable esté abierto o mal conectado o el protoboard no esté haciendo bien contacto. Ok, profe. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? No, Bueno. profe, todo bien. Gracias. Entonces, nos vemos mañana con la presentación a través de la cámara web de sus circuitos en protoboard. Si no funciona bien o algo falla, tampoco se preocupen, o sea, es el primer circuito práctico. Y yo entiendo que siempre en ese primer circuito puede haber algún problema. La idea es precisamente que, bueno, si el circuito no funciona correctamente, dejamos la revisión de esos casos al final para que, pues así que yo dirigiéndolos aquí a distancia, tratemos de localizar la falla y arreglarla, ¿ok? No pasa nada. Entiendo que es la primera práctica que hacen en físico. Y bueno, si ya queda la primera, qué bueno, no siempre quedan los circuitos a la primera, a veces hay que ser pacientes, a veces se encuentran las fallas rápido, a veces cuestan más trabajo. Se trata de que vayan aprendiendo a resolver esos problemas y bueno, insisto, si mañana hay algún problema en ese aspecto, lo puedo revisar después, a la 1 podemos dar un tiempo adicional para que lo resuelvan y lo entreguen. No se preocupen. Muchas gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. pues buen día Gracias, para todos y nos vemos mañana tempranito. Gracias.